este cambio de época, ¿no? Lo de antes y lo actual. Tenemos ciertas construcciones. Aquí tenemos el Museo de Vasconcelos, ¿no? La escultura con los huesos de la ballena, Caballito y ciertas obras, ¿no? De Jorge Marín. Hablando, y si vemos, podemos hablar de ese neoclasicismo y de esa cuestión de posmodernismo, de que agarra de todas las épocas y de todas las culturas. Podemos ver que esto ya lo hemos visto en cierta forma en el clasicismo, ¿no? En el clasicismo, incluso un poco con el barroco. Podemos ver que la escultura, ¿no? En este momento, o sea, lo figurativo, ¿no? Del cuerpo humano sigue de moda, sigue presente, pero aquí pone una especie de piedra, ¿no? Entonces, mientras esto es de bronce, esto es piedra, es parte también de la escultura. Entonces, podemos ver esa fusión de estilos. Y bueno, el Museo Soumaya, ¿no? Una estructura también poco habitual. En la música, aquí en México tenemos ese acceso, también ha sido benéfico porque tenemos la internet, ¿no? Esa revolución, si bien en las otras épocas hubo revolución industrial, ¿no? En el siglo XIX, aquí tenemos una revolución digital, una revolución tecnológica, que nos hace poder tener nuestra música ya en un celular, incluso hacer videoclips. Tenemos, bueno, aquí todavía hay foros musicales, pero también tenemos experimentación, ¿no? Computadora con un fagot, o un concierto clásico con luces, o un concierto de los dos pianos donde todos los envuelven. Hasta hace unos años hablaba de todos estamos, de ciertas instalaciones, ¿no? Donde fusionábamos arte visual con una musical y alguien bailando. Se fusionaban, ¿no? Es multidisciplinario, ¿no? Y también interdisciplinario. Tenemos el desarrollo de las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación. Ya se puede componer a través de la computadora, regresamos al internet, y las plataformas musicales, ¿no? Si hace unos años se hablaba de no hay que ir a grabar o los discos, actualmente son las plataformas, ¿no? Y eso nos abre completamente. Si yo compongo aquí, pueden escucharlo al otro lado del mundo al día siguiente o en el mismo día, ¿no? Entonces, y se puede vender nuestra música. Y bueno, tenemos aquí la cultura, sincretismo cultural, para resumir las cuentas: mayor interacción con culturas, una mayor fusión, y bueno, aquí sí no alcanzo a ver, perdón, tenemos un mayor intercambio. Entonces, que en siglos pasados ya existía, sí, hubo un diálogo con los otros países en la antigüedad, pero aquí se acrecenta completamente, mucho mayor esa interacción. Y bueno, tenemos, para cerrar el capítulo bueno, no cerrar, sino la cuestión del posmodernismo teórico, tenemos una cuestión reflexiva y crítica de los elementos de la tradición con los elementos del presente. Eso en sí es la esencia del posmodernismo. Reflexiva y crítica de los elementos de tradición con el presente. Dice, el arte vive una expansión en sus prácticas estéticas, que se siguen desarrollando, seguimos investigando y probando. Dice, la música en México encuentra un papel importante. Eso sí podemos ver. México definitivamente es un país que ha tenido uno de los, que siempre ha buscado estar a la vanguardia, y podemos tener obras muy interesantes que llaman mucho la atención, y regreso a lo mismo, trascienden fronteras. Y bueno, en características musicales tenemos la música conviviente de diversos géneros, elementos tradicionales, ya lo hemos dicho, la tecnología, la experimentación y la innovación. Y bueno, aquí tenemos acerca de las audiencias de todo el mundo. Como principales compositores en épocas postmodernistas, aparte de los ya mencionados, tenemos Polo Nancarrow, también el naturalizado mexicano, definitivamente una figura muy importante. Manuel Enríquez, recordar el Festival de Música Nueva cada año en Bellas Artes, de Música Nueva, Manuel Enríquez. Manuel de Díaz, Estrada, Mario Lavista, que recientemente falleció, Gina Enríquez, Granillo, Alejandro Escuel, Gabriel Ortiz, Gonzalo Macías, Daniel Wong de jazz, Horacio Uribe, Jorge Calleja, entre otros, muchos otros músicos que están haciendo obras actualmente. Y bueno, llegamos al análisis de la partitura de Ekrik, ¿no? La pieza se compuso en 2003, bueno, es una pieza solo, no va a haber ningún acompañamiento, eso también no es tan habitual.
Tenemos, la pieza es compuesta en el 2003 y toma como influencia la Odisea. Si vemos ECRIC, está al revés, sería el acrónimo, de Circe, ¿no? Entonces, Circe, recordando en la Odisea de Homero, tenemos que fue Circe, ¿no? la que seduce a Odiseo, ¿no? en la isla de Ea, y es una bruja. Entonces, de cierta forma, la música tiene también aspectos programáticos, ¿no? Y viene a mi mente esa cuestión de que hablamos de tomar elementos del pasado. La música programática fue muy popular en el barroco, ¿no? Esa cuestión de las 4 estaciones de Vivaldi, podemos verlo, pero aquí tenemos ECRIC, ¿no? Basada en una bruja. Y bueno, tenemos una obra que ocupa técnicas extendidas, va a ocupar multifónicos, y eso es también fue algo muy innovador, ¿no? Porque ya habíamos dicho, no, el oboe no puede hacer más de una nota, de una sola nota. Podríamos incluso pensar que el oboe no es un instrumento armónico. Y de cierta forma, con el multifónico sí es armónico. Va a generar sonido, 2 sonidos, tal vez no tan agradables como uno hubiera pensado, como en esa cuestión que se tiene tradicionalmente, pero sí genera una especie de graznido, pero definitivamente tiene los parciales armónicos y genera 2 notas al mismo tiempo. Entonces, ocupa técnicas extendidas y bueno, diferentes aspectos en la cuestión de la caña, diferentes sonidos que dan completamente ese abanico. Yo generalmente lo voy como una especie de paleta de colores, ¿no? Entonces yo sentía que tenía verde, blanco y rojo, pero con la cuestión de técnicas extendidas esa paleta se ha duplicado, porque puedo ver que tengo un verde más ligero, un verde más fuerte, un color completamente, tal vez sin nombre, ¿no? Pero eso nos da las técnicas extendidas. Y bueno, tenemos también la cuestión, no hay compás, una pieza sin compás, una de tiempo 60 pulsos por minuto, y tenemos secciones libres A, B, C, B. Tenemos de cierta forma influenciada por la música serial del compositor Anton Weber, ¿no? Hablando de también una figura importante de la música moderna, donde tenemos música serialista. Y tenemos en estas principales 4 notas, do sostenido, mi bemol y do, ¿no? Tenemos en su análisis armónico una obra tonal, sin embargo la armonía se encuentra en el uso de multifónicos, aunque no de una forma tradicional. Entonces aquí tenemos sus secciones. De hecho aquí hay una parte, que va a haber una parte de improvisación, como una especie de libre, ¿no? Entonces, bueno, también tomando un poco la cuestión de lo que hablamos, ¿no? De los conciertos, de la cuestión de la parte de una cadencia, de cierta forma es una parte libre, ¿no? Como una especie de cadencia chiquita, no es una cadencia, pero una parte libre muy ornamentada, ¿no? Entonces tenemos esos elementos de tradición, de cierta forma, pero con una cuestión de innovación, ¿no? Entonces es lo que hablamos del postmodernismo. Y ya, bueno, ya en nuestra última pieza tenemos la Danza de Mediodía. La Danza de Mediodía es una obra compuesta para el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, por Arturo Márquez, fue un encargo, que hizo en el 95. Y la idea de Márquez fue de que se consideraba a mediodía de su vida como, bueno, no de su vida compositor, sino de su carrera como compositor. Él sentió que ya venía del danzón de Márquez, entonces este es posterior al danzón de Márquez y sentía que estaba como en su trabajo como artista, como al mediodía, ¿no? A la mitad del camino. Y bueno, aquí tenemos sus secciones, también tenemos una introducción, sección A, sección B, transición, sección C, sección B, transición, sección A y coda. Una de las principales cosas en la cuestión de los quintetos es que siempre vamos a llevarnos el tema. El tema lo presenta uno, luego lo presenta otro instrumento y vamos haciendo ese diálogo, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante que tengamos en cuenta a la hora de escuchar la obra. Y definitivamente es una pieza que toma, no quiero adelantar, una pieza que toma la influencia, continúa Márquez con el danzón. Estuve investigando mucho sobre la obra de Márquez. Él tuvo una época, su época principal era música diferente, podemos decir, pues sí, en la cuestión de serialismo, de experimentación, pero definitivamente cuando llegó al danzón, pues encontró una zona donde él fue muy bueno. Y entonces esta obra completamente sigue teniendo esa remanencia al danzón, ¿no? Tan importante en la cultura popular, en la música popular aquí en México, ¿no? Y bueno, tenemos conclusiones del trabajo.
tenemos el estudio musicológico, ayuda a la mejor comprensión de las obras. Al poder ver el periodo, ver el compositor y ver y desglosar el análisis, eso ayuda mucho al estudio de las obras. Bueno, también parte del análisis musical, no hablando de la cuestión de la sintaxis armónico, melódico, todo eso ayuda. Y el arte es si será subjetivo, ¿no? Y depende de cada uno que lo vea. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque probablemente haciendo la remanencia, ¿no? Si tal vez Mozart escuchara la música postmoderna, pues no le gustaría, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé, ¿no? Pero podríamos pensar que el arte es esa cuestión donde cada individuo, cada artista, ¿no? Podemos tener nuestra propia idea, por eso cité a Octavio Paz. Cada estética es una forma de pensar, ¿no? Entonces el arte nos da esa libertad a todos los seres humanos a poder poner nuestra voz, ¿no? Que no va a ser la misma que el otro. Entonces eso es lo que menciono con eso. Y bueno, como podemos observar, el oboe en esa cuestión de barroco, de clasicismo, y si vemos también en esa cuestión también de ensambles, porque tenemos, se puede presentar en dueto, se puede presentar como solista, se puede presentar a solo, en contemporáneo, se puede presentar en quinteto, vemos que es un instrumento que tiene un gran abanico de posibilidades, ¿no? Entonces esperamos que en el futuro se pueda ver factible la construcción de oboes propios hechos en México y también materiales, ¿no? Hay mucho territorio en el cual podríamos tener más herramientas y que el oboe sea más accesible a más personas, ¿no? Y bueno, del mismo modo que la cultura se cultiva en ideas, artes y costumbres, la música se escucha, se siente y se vive, esperando que no las obras trascienden. Cuando llega una obra completamente que la tenemos, ¿no? No quiero decir la palabra, bueno, que nos llena, ¿no? Nos nutre en el corazón, completamente trasciende épocas, ¿no? Por eso Mozart ya no vive, ya pasaron años y seguimos escuchando Mozart, ¿no? Bach ya fue en el barroco y todo eso y seguimos escuchando Bach, ¿no? Entonces a través de estas obras los músicos trascienden y podemos decir que hablar de esa inmortalidad, ¿no? Tal vez no física, pero sí de sus obras, ¿no? Que nos inspiran a todos. Y bueno, sería por mi parte todo. Muchas gracias por su atención y termino con el poema de Nezahualcóyotl: no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantar los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillen, serán llevadas allá al interior de la casa de las plumas de oro, ¿no? Y hablando de que el oro no se opaca, el oro siempre se queda así. Entonces, hablando de que la música y estas obras siempre van a quedar así, brillantes. Muchas gracias. Muchas gracias, sustentante Daniel Garcés Villalobos. Vamos a tomar 10 minutos de receso para que prepares tu exposición práctica. Adelante. Sustentante Daniel Garcés Villalobos, dispones de 30 a 60 minutos para tu presentación práctica. Adelante.